Rodríguez Mella, comunicador deportivo y productor de radio y televisión que por más de 20 años ha conducido el espacio radial Alberto Rodríguez en los deportes. También ha sido narrador y comentarista en las transmisiones de Grandes Ligas y en la pelota dominicana con diferentes equipos. Además de la comunicación, Alberto fue ejecutivo de los Toros del Este en el béisbol dominicano. También fue gerente general de los Gigantes del Distrito Nacional en la Liga Nacional de Baloncesto y actualmente del Club Rafael Varias del Torneo Superior. Pero Alberto no solamente ha tenido una carrera exitosa en los deportes, sino que también ha desarrollado una vida política por igual. Fue el viceministro de la presidencia en la presente gestión de Luis Abinader. Es miembro del Comité Ejecutivo del Frente de Deportes del Partido Revolucionario Moderno y mediante el decreto 635-22 fue designado por el presidente como director ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Física. Esta noche Central Deportes se viste de gala para recibir a nuestro invitado especial, el director ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Física, el señor Alberto Rodríguez. Gracias a Oye, pero mire este flow, señores. Saldaña, con este swing. No tenemos que agregar más nada, porque en esta mini biografía, ahí se enteraron los que no recordaban toda la trayectoria del hermano Alberto, que está por aquí Orondo con nosotros, y le damos la bienvenida. Gracias, Alberto. Carlito. Mira, tú te veo bien. Todo bien, Carlito. ¿Todo bien, hermano querido? Orlandito. Y el novato de Rookie of the Year. Sí, tiene swing, Albert. Oye, qué trabajo hizo en los juegos. Gracias, hermano, gracias. Trabajo fuerte, muchacho. Alberto, bienvenido, hermano, y de más está decir, que yo siempre lo digo, y hay que ser agradecido hasta la muerte. Cuando yo pesaba como 80 libras mojado, este señor me dio la oportunidad en Alberto Rodríguez en los deportes. Pesaba los viernes, ¿tú te acuerdas? Y después creo que los lunes, sí. Sí. Por ahí ha pasado mucha Y ahí gente. salía yo a Pedro Durán, mi hermano, 22-28. Por ahí pasó, bueno, Héctor, que iba a hacer su segmento con estadísticas. Sí. Mendoza, que estaba fijo. Creo que estaba Daniel Filiberto, Araujo. Romeo, Bianchi. Bianchi. Wow. La mayoría fue, Wow, y sí. empezaron por ahí. Mucho. Pero también... si Juan tú- Carlos Santana. Sí, Choco. si tú no tienes que contar a la gente que tú le abriste espacio, entonces ¿para qué estás? Eso es Es lo que excelente. yo pienso, ¿verdad? Alberto, ya designado y con una labor que uno no se cansa de destacar en los distintos medios en los cuales tenemos a bien participar, y yo siempre digo lo siguiente, hay gente que me dice, Gómez, pero antes de Alberto existía el INEFI. O sea, todo, sí, no, Espérate. constantemente me lo dicen. Porque es que, ¿a qué tú atribuyes, Alberto, en tan poco tiempo esta hoja de servicio al ámbito deportivo? En el ámbito Bueno, deportivo? yo te voy a decir algo. La institución sí existía y se habían celebrado juegos escolares, habían hecho trabajo para capacitación de maestros de educación física, pero realmente Héctor y Carlos y Orlando, esas relaciones con el sector deporte de casi 30 años nos ha ayudado a conocer qué necesita, por ejemplo, el deporte escolar y educación física para florecer. Y nosotros teníamos un plan, porque en un momento pensábamos que íbamos a ir ahí, antes de llegar al primer cargo que nos dio el presidente Abinader. Entonces también, gente como tú, que me llama y me dice, mira, en tal sitio hay una escuela y está en malas condiciones. En tal sitio hay un pelotero y necesita que lo pongamos de monitor de béisbol. Sí. Gente como tú hay en el país entero, pero no tan persistente como tú, que tú has tomado eso como un trabajo diario. Sí. Entonces, la pasión también, el compromiso, esa pasión que tiene Orlando narrando juegos de pelota, eso lo ha llevado a la estelaridad. Esa pasión que tenías tú en los juegos, que se te veía. Sí. Esa pasión de Carlos de comunicar y de ser versátil. Y esa pasión de Héctor de ayudar al prójimo. Es la misma pasión que tenemos nosotros de levantarnos todos los días y visitar una escuela, visitar unos maestros, visitar los maestros que están malos en una clínica y buscarle una pensión, capacitar a los maestros de aquí buscando maestros de fuera y haciendo juegos escolares y yendo a eventos y montando. Y ese proyecto de los atletas yendo a las escuelas a dar charlas, eso es una locura. Fenomenal. Cuando tú comparas tu trabajo, tu trayectoria, que has sido gerente general de equipos,
baloncesto, bueno, toda tu trayectoria, cuando tú comparas todo esto que has acumulado con este gran reto, porque sabemos que en un país pobre, un país pequeño, ocupar uno de estos cargos siempre será un reto, porque una de las principales leyes de la economía, y todo tiene un componente económico, dice que siempre los recursos serán pequeños, por debajo de las necesidades. Las demandas. Entonces, por eso la economía es la buena administración de los recursos que siempre serán escasos para la gran necesidad que hay. Cuando comparas eso, Alberto, ¿cuál es el reto principal en este momento para ti? Bueno, yo creo que el que va a una función pública tiene como eje analizar y evaluar el presupuesto, como bien dice Carlos Almanza. Y luego está los recursos humanos que tú tienes para elaborar. Tú combinas eso con un plan, ¿verdad? Con un plan bien definido y, como decía un comediante, esteriscando el peso, ¿verdad? Sí, sí. Entonces tú puedes lograr los objetivos que tú... Optimizar. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Los juegos escolares, los recientes juegos, se hicieron en Bauruco, Barahona, San Juan y Azua, con 100 millones menos que los del 2019 que se hicieron en Monteplata. Oye, eso. Wow. En una región que se puede decir que una región depresiva, que es la región sur. La región sur. La región sur. Y lo pudimos hacer y lo pudimos lograr. Poner 5,000 personas a desayunar, a comer y a cenar con 2 meriendas por 12 días no es fácil. Y entregarle uniforme, todo el mundo bien uniformado, Sí. entregarle calzados deportivos a muchachos que no se ponían tenis nuevos, porque eso es algo que hay que destacar. Por ejemplo, estábamos en una actividad de golf hoy, y es un proyecto que hemos desarrollado con la federación, se llama Golf para Todos. ¿Por qué no puede salir un golfista de una escuela pública? Sí, porque tradicionalmente el golf es un Una deporte élite. blanco. Deporte de La ricos. Tenis y golf, un deporte de ricos. Pero es lo de siempre. La federación tiene un proyecto de iniciación del golf, donde van a llevar al golf que no se necesite el campo de 9 ni 18, sino que en una gramita de una escuela los muchachos van a poder hacer el primer pop. Y de ahí van a salir. Los manitas campusanos. No, pero que Manita son el Campuzano vivía en el barrio atrás del Country Club Ajá, y así fue es. selección nacional. Sí. Entonces, llevar, por ejemplo, un niño de Capotillo, de Gualey, de La Sursa, de La Ciénega, de Villajuana, a La Bolera, a representar su colegio, a jugar con el San George. Eso lo hicimos el año pasado. Entonces, eso tiene un impacto social y es como que contagia a la gente. Cuando tú le haces un aporte a un niño en una escuela, se lo está haciendo al profesor del niño, al director de la escuela, al tío del niño, al papá del niño, a la mamá del niño, al abuelo del niño y al barrio del niño. Exacto. Mira, esas imágenes que estamos viendo ahí, ojalá la detengan. Carlos, nosotros estamos haciendo el primer techado que se hace en una escuela en Capotillo en la historia. En la escuela Salomé Ureña, ahí está. Pero también estamos haciendo una en Elías Piña, ¡Ey! en Santiago y en San Pedro de Macorís. Para Ahora, esa inauguración usted me tiene que... no, pero tú estás seguro. Pero Porque claro. tú y el presidente van al lado. Eso es verdad. Sí. Mira el proyecto de llevar los atletas a las escuelas. ¿Cuándo habíamos visto? Ey, de eso se quería hablar. Por ejemplo, llevar un Quería tatami, Marcos, llevar un tatami de judo a una escuela, llevar a Félix Díaz a una escuela a guantear con los muchachos, medallista de oro. Bueno, y el proyecto de ajedrez, eso yo no quiero ni decirlo, porque eso ha sido una locura ¿En masificando el dónde es que se ajedrez. juega mucho ajedrez? ¿En Guaricá, no, Orlando? Nosotros, la única escuela del país está en Sí, Guaricano. Guaricano. Conseguimos construirla, gracias a Dios. Qué sí. bueno. Santo Más de Domingo 1000 Norte. niños Alberto, jugando. y disculpa, Marco, esta apertura de ver, por ejemplo, a un Luguelín Santos, tú mencionabas a Félix Díaz, esta identificación de estos atletas con esta causa. Llegaron solos. Llegaron, eso te iba a preguntar. Mira, ¿Cómo se ha dado eso? Marcos, hace como 2 semanas fuimos a Ciudad Juan Bosch. El proyecto escolar de Ciudad Juan Bosch lo dirige Luisito Pie. Ahí fue Juana Rendel, María García, Gina Mambrú, Camil Domínguez, este muchacho, el de Alberto Zuna, el ex armador de la Cebollita. selección, Pancho Fortuna, Luguelín también se ha integrado, Félix Sánchez se ha integrado. Los juegos escolares los inauguramos con Félix Sánchez supervisando la pista y Marilady Paulino duró 2 días en Barahona. Wow. 2 días en Barahona con la agenda que ella tiene. ¿Por qué? Porque es igual que como las obras que está haciendo Héctor, ahora me entero que Orlando también está en eso contagia.
y tú te metes en la guagua y te montas ahí. Sí, sí. A propósito de eso, que mi pregunta venía en esa misma línea, no sé si Carlos, que me lleva 10 años, Orlandito y Héctor, No, me te llevan lleva, un poquito más, te lleva 5 puedan quizás hacer una comparación con otras gestiones, sin importar que sea vinculada al deporte, otra institución pública, que en algún momento haya tenido tanto acercamiento con exatletas. Por aquí está Karina Díaz, junto a Pablo Luis Santana, figuras del deporte muy trascendentales en la historia, sin importar bandería política, sin importar color. O sea, eso, ¿cómo llena a nivel personal a Alberto Rodríguez? Porque no solamente estamos viendo a figuras del deporte aportando en un fin de semana o en una actividad, no, están laborando también en la institución. Bueno, lo mismo que cuando yo llegué aquí, que me encontré a Licey Selman en el parqueo y me dio un abrazo porque duramos 20 años juntos. Lo mismo que cuando yo llego, que me encuentro al productor que trabajó conmigo. La señora del maquillaje que me la encontré en Colorvisión. Exactamente. Es lo mismo, porque por ejemplo, yo estoy aquí en este puesto hoy. Esos puestos son súper pasajeros y efímeros. Mañana estoy yo transmitiendo con Carlito Granderío otra vez. Así es. O voy con Héctor otra vez a la Z, si bienvenido me deja entrar. ¿Tú me entiendes? Sí, Pero entonces lo que te digo, porque uno lo que tiene que cosechar, ¿verdad? Cosechar, pero los amigos, las relaciones primarias de siempre, no olvidarse nunca de ellas. Y eso es parte de la vida. Yo vivo así y yo hago lo mismo que siempre he hecho. Yo sigo yendo a darme un trago al Club Naco, yo sigo yendo de vez en cuando a los muchachos del Millón, de la esquina del Colmado. Lo mismo. Tengo los mismos amigos míos del colegio. Eso es lo que me acompaña a hacer política. Lo que yo tenía desde los 6 años. Entonces yo creo en eso. Claro. A Busto siempre lo veo contigo. Sí, ese es mi compadre toda la vida. Francisco, el hijo de don Pepe. Lo que pasa es que eso es como la formación de uno. No subirte y montarte en un cargo, tanto público como privado, y cambiar de forma de ser. Qué pena eso. Yo veo gente... Sí, pero hay mucha gente así. Hay mucha gente que cambia. Incluyendo... Déjame Sí, hay gente Entonces, que cambia. yo, por ejemplo, hay un ejemplo que yo lo comento privado, lo voy a hacer público por primera vez, que es el ejemplo del presidente. El presidente, tú le escribes ahora y te devuelve de una vez por WhatsApp. Y tú lo ves en una actividad pública, él tiene que mantener una diplomacia de primer mandatario. Claro. Pero si tú lo encuentras en una alocución con el privado, es el mismo Luis de la campaña. O sea, sí. Y eso no se da. Yo tuve una experiencia hace unos meses, nos recibió en Palacio Pedro Martínez, Carlos Batista y a mí. Mientras gente que incluso en algún momento coincidimos en la cesta, dijo, ¿cómo está, señor Gómez? Luis cuando me vio, me abrazó. No, porque tú eres un doliente de su causa también. Sí. Ahora, Carlos Batista de todos los partidos. Tú lo llevaste allá, pues, se pone una gorra de todos los... No, Tú sabes, Alberto, que yo recuerdo, conversando contigo en tu oficina privada, y mirando todo lo que ha pasado, me he quedado así como espectador, y es como cuando a ti te regalan una película, ya tuviste el tráiler y la estás viendo la película. Llegamos a hablar de proyectos, tú me hablabas mucho de, mira, yo tengo este plan de los primeros días, me gustaría hacer esto, esto y esto. Pues la gente lo ve muy fácil después que está ejecutado. Entonces yo te preguntaba, de todo eso que ha pasado, exatletas, ir a diferentes escuelas, oír a los atletas hablar, oír la experiencia de los niños, de vivir diferentes cosas que el INEFI le ha puesto en la mano a los niños en este tramo tuyo. De todas esas, y pudieras enumerar algunas que te han emocionado, que tú de repente en vivo viste algo y dijiste, wow, pero esto es impresionante. Bueno, yo vivirlo en carne propia. Por ejemplo, eso de los atletas, de dar no solo las charlas, sino impartir clínicas de los fundamentos de juego. Eso me llena mucho. Sí. Cuando yo veo atletas de ese nivel yendo a una escuela en un barrio popular, un barrio deprimido, un barrio pobre, eso me llena. Otra cosa que me ha llenado, la capacitación de los maestros, cuando hemos traído maestros famosos brasileños, mexicanos, puertorriqueños, cubanos, eso me ha llenado mucho porque la convocatoria ha sido impresionante de los maestros dominicanos. Cada vez que mandamos la brigada a remozar una cancha y ponemos el antes y el después, eso me llena mucho porque cuando usted va a un pueblo alejado y pobre y lleva una cancha nueva, es un regalo inmenso que le está haciendo no solo a la comunidad escolar, sino a todo el mundo, porque en la escuela juega todo el mundo. Y también ese proyecto INEFI con el barrio. Sí.
tú montar en una calle de un barrio una cancha de voleibol, una cancha de baloncesto, pero también hay una jornada odontológica y médica. Y entonces también el juego de la vitilla. Y tú ves que ese día el colmado vende más. Y que el tigueraje está ahí. La dinámica. Y que a lo mejor los muchachos ese día, en vez de estar haciendo lo que no tienen que hacer, están ahí. Ese proyecto yo lo tenía en la cabeza. INEFI con el barrio. Y te voy a decir algo que yo tampoco he dicho nunca en un medio. Cuando yo fui a El Salvador a los Juegos Centroamericanos, yo conocí al hermano del presidente, Bukele, que es el ministro de Deportes. Y nos sentamos una hora. La seguridad muy fuerte. Porque él es el hermano y el que se carga del deporte, pero él tiene que ver con otras cosas también. Es ministro de Deportes y de la Juventud, además. Y otras cosas. Entonces, me decía él que de todo lo que él había visto que yo hice, lo del barrio, que era lo que él iba a copiar. De llevar ese proyecto del barrio a la calle del Salvador, porque en Salvador tú sabes que uno de los ejes principales de ello ha sido paliar a la delincuencia. Sí, de hecho, pasó de ser uno de los países más inseguros a lo más seguro. A uno más Alberto, seguro. yo recuerdo, no sé si fue el último discurso de rendición de cuentas del presidente que mencionó al INEFI. Sí. Yo recuerdo que en otras gestiones prácticamente el deporte brillaba por su ausencia. Cuando tú escuchaste ese, si se quiere, espaldarazo público del presidente a la gestión que estás encabezando, ¿cómo tomaste eso? ¿Como un compromiso? ¿Como parte del éxito que a toda luz estás teniendo? ¿Cómo asumiste eso? A mí no me sorprendió porque, como yo te dije, yo tengo una comunicación muy fluida con él vía el WhatsApp y él está pendiente. El presidente está pendiente a cualquier tipo de detalle, mientras más mínimo, más todavía. Yo vi, disculpa Alberto, un día que visité a Paliza, a las 2:30 un mensaje del presidente a Paliza, 2:30 de la mañana. Wow. Sí, esa es una realidad. Esas relaciones que estamos haciendo con las federaciones deportivas, de trabajar juntos de la mano, cercano a los clubes, cercano a los barrios. Y otra cosa que se destacó, pero se destacó mucho también en Estados Unidos, es la primera institución que hace una alianza con una organización de Grandes Ligas. Nosotros remozamos el estadio de béisbol del María Auxiliadora, que es una escuela emblemática, famosa en la circunscripción 3, junto con los Yankees de Nueva York. Sí. Que tú siempre has tenido muy buenas relaciones, Alberto. Sí, y entonces ahora, por ejemplo, en estos días vamos a volver ahí al oratorio, vamos a llevar la clínica, vamos a llevar la charla, porque el tema no es ir y no volver, el tema es ir y volver. Consistencia. La consistencia, por eso te decía de la planificación. Este año, si me mantengo en la posición, aunque no tengamos juegos escolares, hay una serie de proyectos. Proyectos nuevos como ese de golf. Hay un proyecto de natación escolar en Santiago, en la piscina de la Pontificia Madre y Maestra. Seguimos masificando el ping-pong con Blanca Iria Alejo, que en un momento fue la principal raqueta femenina del país. Y el ping-pong y el ajedrez, Marco, caben en una habitación. Claro. No se necesita nada. Algo que no quiero dejar de mencionar, como Orlandito y Héctor son tan cercanos a la pelota, y en el caso de Héctor más, ahora tiene el hermano y el campeón, el hermanito de Héctor, que por cierto lo felicitamos. El desarrollo del béisbol escolar con la remodelación de los plays que estaban en las escuelas. Víctor Garrido Puello en los kilómetros en el Indio, en abril. Francisco de Rosario Sánchez, San Juan de la Maguana, en la escuela, en abril. El play de Asua, que lo vamos a desarrollar como un play de béisbol escolar y softball. Ese ya está listo para el 15 de marzo. Entonces también, Héctor, el play de la Escuela Zafra, de la famosa Liga Norma Díaz. Hay una inversión de 32 millones de pesos. 4 complejos. Ese va a estar ya para abril o mayo. Yo espero que tú vayas. Yo sé que a ti no te gusta mucho eso. Esperamos en Dios que doña Norma se mantenga, Alberto, y que pueda ver eso. Y pueda disfrutar. Yo hablo con ella casi siempre. Vamos a hacer una pausita y en breve estamos de vuelta con Alberto. Vamos a hablar de política ahora. Política, sí. Seguimos conversando con Alberto Rodríguez y quiero preguntarte, Alberto, en pocas palabras, para la gente que no está tan familiarizado, tiene que ver con algo que dijo Héctor en la introducción, porque hay mucha gente que no conoce cuál es la función central del INEFI, para qué fue creado. Sabes que fue creado en base a una ley en el 1998. Antes del 98
era una dirección de deporte escolar. Inclusive donde está el INEFI, ahí frente al plan piloto en Honduras, era donde estaba la dirección de deporte antes de que fuera secretaría. Ahí hay un edificio de 8 pisos que era donde estaban las oficinas de la dirección de deporte escolar y luego la oficina del INEFI. Por ahí pasaron los principales maestros, que ahora, por cierto, estamos remodelando, y los primeros 2 pisos, uno va a ser un museo de la educación física dominicana. Que eso no, ese inclusive, cuando tú caminas en el mirador y haces ejercicio, tú ves el edificio. Pero ese edificio, el gobierno pasado, no sé por qué, lo convirtió en un almacén, y ese edificio es un emblema del deporte escolar y la educación física. Que tú me preguntas las funciones. Bueno, siempre estaba muy enfocado en el tema de los profesores de educación física. Pero nosotros, además de que no hemos dejado ese tema a un lado, porque ellos son la materia prima de la institución, nosotros hemos tratado de rescatar lo que es el deporte escolar y volver a hacer los eventos grandes en las escuelas públicas y privadas. Es la base. Como cuando nosotros éramos muchachos. Por ejemplo, yo estudié en La Salle, íbamos al Liceo Experimental de la UAS y nos daban muchísimos golpes con los tigres de por ahí. Y eso es lo público y lo privado, la competencia, esas relaciones que te quedan de por vida, porque ese es el deporte. Y entonces eso es lo que estamos haciendo y hemos estado acentuando en ese aspecto. Aquello de llevar las pantallas a la escuela, para un niño, la experiencia de oír a esos niños. ¿Tú fuiste parte? Sí, clásico. Primero lo llevamos en el clásico, Sí. fue el piloto. Pero no solo, Carlos, llevamos la pantalla, sino también que le brindamos la cocaleca, el popcorn, el algodón, un refresco, el agua. Y entonces ahora en la Serie del Caribe, Orlando fue y narró. Sí. Porque en el clásico no pusimos la cabina. Entonces ahora Orlando puso a los muchachos a narrar. Yo recuerdo, yo tengo una experiencia, no así, sino que cuando yo estaba en el colegio, Jack Veneno tenía los 2 hijos allá. Wow. Y él iba a pagar a veces a la caja del colegio. Yo recuerdo eso todavía. Entonces la gente va a recordar no solo que llevamos la pantalla, sino que fueron con Orlandito. Alberto, hay un caso muy puntual Eso es así, que te agradezco públicamente, porque yo recuerdo cuando Apolinar García me pidió, hermano, yo sé que usted es amigo de Alberto. Pero ese es Fortimal. Fortimal. Quiero que me... Exacto, Fortimal, hablando ya Veneno, por cierto. Efectivo. Y ver a Apolinar ya con una nueva actitud de vida, me escribe todos los días para darme las gracias. La satisfacción cuando tú ves que producto de una gestión tuya, Alberto, le cambiaste la vida a una persona. ¿Cómo defines eso? Yo creo que para eso es que están los gobiernos. Y una figura que entregó su vida al deporte, que fue un pitcher en una época, era una carta de triunfo con las Águilas Cibaeñas. Entonces, en un momento donde ya él no tiene la fuerza que tenía antes, entonces ahí el gobierno entra. Exacto. Y no es que les regale el dinero. No, porque él va a trabajar como monitor de béisbol en Bonao. Sí. Y eso fue también una iniciativa del señor Gómez y también del Torito. El Torito, el Héctor Acosta, que si está en sintonía lo saludamos. Pero, por ejemplo, yo le decía a Héctor que tenemos que hacer la hemos tenido, pero todavía más fuerte, de que cuando él se entere de esos casos, seguir ayudando gente, y ayudando gente, claro, cumpliendo todos los procesos, llevando todo lo como debe ser, pero los gobiernos están para eso. Nosotros no podemos darle la espalda a ese tipo de emblemas que tiene la sociedad dominicana. Alberto, hay un aspecto. Yo recuerdo cuando en una ocasión, no sé si hace un año, que fuimos a Elías Piña y estaba el ministro de Educación. Ángel, sí. Ángel. Y una especie como de matrimonio de Ángel, del Ministerio de Educación con el INEFI. Sí. Háblanos de eso, en el marco de qué contexto se llevó a cabo eso. Bueno, lo que pasa es que INEFI, a pesar de que es descentralizada, tiene presupuesto, es un apéndice del ministerio. Yo de verdad no conocía al doctor Hernández antes de entrar al gobierno y la relación que tenemos es privilegiada. Sí. Y también con el viceministro administrativo Julio Cordero. Que trabajó en la Z con doña Milagro. Oh, claro, Sí. y fue embajador en Colombia. Sí. Pero la relación con ellos dos y con doña Clara Joa, que era de gabinete, es muy buena. Y muchas de las cosas que yo he logrado hacer ha sido por el apoyo de ellos. Y yo le dije al ministro un día que yo me iba a encargar de que fuera el azúcar al café de educación, porque como educación tiene tantos temas abiertos, porque es tan grande y maneja tantas cosas, entonces yo lo que quiero es ayudar. Él a veces me manda a cancha, por ejemplo, mira, dile a la brigada que vaya por ahí y me dice, cuando usted pueda.
siendo él el ministro. Y entonces al otro día yo le mando la foto delante y el después, y él me dice, muchas gracias. Que tú sabes que eso, sí, porque antes eso no se usaba, era la mala. Una línea. Sí. Tú sabes que hay una dinámica que me gusta mucho, antes de que prosiga Marcos, Carlos y Orlando. Yo recuerdo que yo te dije, Alberto, mira, hay varias escuelas en Bánica, Elías Piña, en esa zona, que necesitan, y tú dijiste, déjame hacer un levantamiento, y fue Francisco Busto allá. Sí, sí. Eso es parte de la dinámica. Sí, nosotros tenemos una coordinación regional. Por ejemplo, Francisco Busto y Claudio Espinal están en la capital, en todo el Gran Santo Domingo. En San Francisco está Junior Matrille. En La Romana está Diego Guzmán, que trabaja con los toros. Bueno. En San Pedro está Aneudis Ramírez, que trabaja con los soles. En La Vega, José Luis Bautista, que es de La Vega. En Santiago, Ruperto Ruc. En Moca, Darling Guzmán. En Higüey está este muchacho, el que trabaja con La Romana también, Mingó. Melvin Mingó. Tenemos, que está conmigo en la Z también los sábados. tenemos un grupo. Atención, Henry Gómez, hay una vacante en Elías Piña. Sí, claro. Bueno, lo que pasa es que Henry está muy alto. Es un grupo de gente. Secretario general. Sí, es un grupo de gente ligada al deporte, ligada a los medios, porque fueron la misma gente que me apoyaron en la campaña aquella de la pandemia. Sí. Por ejemplo, en comunicación tenemos a Pablo Luis Santana, Armando Soldevila, William Ice, está Satoki Terrero, está Antonio Valdés, está Ernesto Beltré, está Martín Olivo, hay un grupo grande. Qué bien. Antonio Puesán, que trabaja con las redes. El Orlando, que de vez en cuando tiene tiempo. No hay vacante, Pablo Luis, no hay vacante. Lo que pasa es que tú tienes mucho trabajo, ya me lo dijeron. Tú no duermes. Sabes, Alberto, a propósito de tu profesión, ¿verdad? Como comunicador, tú siempre fuiste muy crítico con los aspectos a nivel nacional, el deporte olímpico, instituciones también como el Ministerio de Deportes. Y para nadie es un secreto que como un país pobre tenemos muchas deficiencias en comparación con las demás naciones del mundo cuando hacemos esa comparación. ¿Qué cosas entiendes tú que le hace falta al sector deporte ahora viéndolo desde otra vertiente como funcionario? Una buena pregunta la tuya. Sí. Lo primero que le hace falta al sector deporte es unidad. Sí. Y lo estamos viendo ahora. Eso es lo primero que le hace falta al sector deporte. Es unidad. Por ejemplo, la pirámide olímpica en República Dominicana la encabeza el Comité Olímpico, Ministerio de Deportes, federaciones, ligas y clubes. Pero el deporte escolar no aparece. ¿Verdad? Entonces la ley del deporte está mutilada. Se lo dije un día a Manuel Estrella, que ha estado evaluando eso, el empresario Estrella. Aquí hacen falta muchas cosas en el deporte, pero principalmente es entender que la base de abajo, los países grandes... En la escuela. Claro. En la escuela. Es la escuela. ¿Cuál es el primer contacto del niño con el deporte? Claro. No es el club, No. es la escuela. Es la escuela, Y nosotros no entendemos eso. Yo creo que lo he entendido un poquito. Eso que tú me dijiste me gustó. Yo tengo posiciones firmes, pero he tenido que manejarla con el tema político, ser un poquito diplomático. Tener tacto, sí. Pero las cosas que yo criticaba y que fijaba posiciones, yo he tratado de enmendarle en mi cargo. Quizás no todas, quizás me faltan muchísimas, pero si yo me voy esta noche del cargo, yo tengo algo que contarle a mis hijos, a mis nietos y a la sociedad dominicana. Mira, Alberto, de que hice algunas cosas. Yo fui un maco como catcher. ¿Cómo así? Yo lo admito. Me dieron un foul sin careta un día, Te fuiste de ahí. pero jugué voleibol en la escuela. Jugaste bien. Y fue en la escuela. Sí, fue en la escuela. Por eso, repito, fui un gran maco. Además, Carlos, yo te como voy a decir catcher. algo. Los americanos, que son inteligentes, en materia deportiva, ¿dónde es que se invierte Es el mejor modelo. NCAA, la NCAA. NCAA, sí. Es de ahí. Y esa gente manejan miles y miles de millones de dólares. Ahora, la pregunta, perdóname, Orlandito, rápidamente. Sí. ¿Estarías de acuerdo con que se produzca una ley para el deporte parecida a la ley del cine? Sí, una ley de mecenazgo. De mecenazgo. Estoy de acuerdo contigo. Es decir, que se deduzca del pago de impuestos dinero que las empresas Deducible privadas... del impuesto sobre la ¿Has renta. conversado en ese tenor con el presidente? Sí, claro. Y ahí hay empresarios que lo hacen. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que en los últimos 10 años han entrado a la pelota de invierno empresarios, los grupos económicos más grandes. Eso es buscando lo que Carlos dice. Sí. Lo que pasa es que eso es béisbol profesional. Es el pasatiempo dominicano. Pero yo creo que eso del CRESU,
que es para los atletas de alto rendimiento. Eso también es un compromiso social de la empresa privada. Pero hay que entender que hay que hacer un mini creso en el deporte escolar. Porque ahí es que hay que meter dinero y sembrar. Porque el deporte escolar, la educación física con la psicomotricidad, es cuando tú ves un hijo de Héctor o la niña de Héctor quiere que sea voleibolista, pero según los pasos que ella da, y un profesor de educación física identifica que ella lo que es buena es para el atletismo, con la psicomotricidad. Entonces después ella va a atletismo. Ella va al atletismo y compite, pero después el deporte escolar se le entrega al alto rendimiento y el alto rendimiento se le entrega al deporte profesional. Excelente. Esa es la ruta, pero nos está dando trabajo. Y ojalá que en 10, 15 años entendamos que esa es la ruta a seguir. Por eso te hablé de unidad. Claro. Por ejemplo, los actores tienen que ponerse de acuerdo. En la legislación del montaje de los Juegos Escolares, el Comité Olímpico Dominicano tiene un papel protagónico. Vital. Sin embargo, yo no puedo venir a la televisión y con eso que dijo Marquito, yo no puedo venir y decir mentiras, no participar. ¿Verdad? Lo que pasa es que yo primera vez que lo digo porque me siento aquí entre cancha en charla. Sí. Pero tú ves la legislación, Héctor, yo te la paso. ¿Y cuál es el principal actor de la película de los Juegos? El Comité Olímpico. Y yo esperaba. Es verdad. Pero hay un tema que yo creo que se va a trabajar. Se está trabajando ya. Pero mientras tanto, nosotros tenemos un equipo que yo no tengo cómo agradecerle. Tenemos un equipo inmenso, un equipo bueno, un equipo entregado, un equipo con compromiso, porque ahí no se paga dinero. Los salarios de ahí no son buenos. Sin embargo, tú ves a la gente los fines de semana, desde las 7 de la mañana, y realmente yo no tengo con qué pagarle a ese equipo que tenemos ahí en la institución, que tenemos apenas 1 año y 2 meses y parece que son como 15. Eso es así. Alberto, como parte de una institución, impactando a los niños en la escuela y viviendo el momento deportivo de la República Dominicana, viendo lo que sucede con Marilady, viendo lo que sucede con las pesistas, ese proyecto de voleibol con todas estas niñas jóvenes que se han incluido, viendo lo que pasa alrededor del deporte, con muchos jovencitos que en un momento estuvieron en esas escuelas también, la gran mayoría. ¿Cuál es la sensación de mirar alrededor y decir, wow, hay una revolución real? O sea, están sucediendo cosas, aunque lógicamente tú has planteado algo fundamental, falta unidad, falta trabajo de unificación en equipo para seguir mejorando eso. Sí. Yo creo que no me toca a mí porque no es bueno hablar en primera persona, pero yo creo que se ha revolucionado, y el presidente se lo dijo a María Cela en un programa, se ha revolucionado el deporte escolar con poca cosa. Carlos mencionaba el ingrediente económico que siempre se necesita, pero se ha hecho, se nota. Y algo que yo estoy muy claro, INEFI se insertó en la agenda política nacional, que no estaba. No estaba. ¿Tú sabes cuando tú te das cuenta que tú insertas una institución en la agenda política? Cuando empiezan las críticas. Sí. Si a ti es el mejor termómetro. Si a ti no te critican, tú no estás haciendo nada. Tú no estás haciendo nada. Y entonces, nosotros tenemos un grado político. ¿Por qué? Porque incidimos en unos sectores, por ejemplo, el primer voto. ¿Cuánta gente que va a votar ahora que se va a graduar de bachillerato? El sector joven ahí. Ese sector joven, nosotros lo estamos impactando. Entonces, el sector joven le queda al presidente Abinader y al PRM. Y eso es lo que está buscando el partido indirectamente. También. Indirectamente, no directamente. Eso es lo que me toca a mí. Ese es mi aporte. Mi aporte político es ese. Además de otro también, pero ese es mi aporte político. Por cierto, Alberto, ¿has tocado con el presidente el tema de esa inversión en términos de lo que es el Producto Interno Bruto destinado al deporte? ¿Se ha tocado esa parte? Yo no he hablado con él de eso, de la parte económica. Yo sigo creyendo que el deporte necesita mucho más presupuesto, y principalmente el deporte escolar. Pero yo creo que eso se va a lograr en base a resultados. Porque, por ejemplo, yo llegué a una institución con X monto y lo duplicaron, lo triplicaron y se vio. Sí. Entonces, yo creo que el presidente cree mucho en los resultados. Por cierto, cuando llegaste al INEFI, que te encontraste con eso, ¿cuál fue tu reacción? ¿Te dio impotencia? Tú dices, Dios mío, este maco que me han dejado aquí. ¿Cómo tú manejaste? No, un gran reto. Un gran reto. No podía yo hacer una rueda de prensa para decir que encontré bien o mal, porque yo estaba sustituyendo a un compañero del partido y tenía que respetar hay que manejarse. Pero realmente fue un gran reto. Yo creo que fue mejor así, porque eso nos empujó a trabajar día y noche. 3 meses restan para el proceso electoral
El hombre le gusta la política. Sí, eso es, que te está llevando allá. Está loco por meterse. Oye, restan 3 meses, Alberto. Vamos a ver. ¿Cómo vislumbras el panorama de aquí a mayo y sobre todo el valor que ha agregado el Instituto Nacional de Educación Física, el programa que también dirige con muchos deportistas, el Movimiento Deportivo Nacional, con miras a ese Y ahí escenario? mismo, cómo aplicando el argot del béisbol, Oye, espérate, tú calificas lo que pasó cuidado. recientemente en la municipal. Cuidado, Bueno. cuidado. Mira, ya que estamos hablando, Yo ¿verdad? participé en un programa de televisión de un canal hermano el jueves antes de las elecciones municipales. Y yo le dije a los compañeros que estaban entrevistándonos que la política es por ciclos. Leonel Fernández y Danilo Medina tuvieron su ciclo, pero ellos no han entendido que el ciclo actual es de Luis y del PRM. Ellos no han entendido eso y por eso pasó lo que pasó el domingo, que el pueblo le dijo a la oposición que este es el momento del partido blanco, del partido PRM, del partido del cambio. Y entonces ellos todavía siguen ahora con el famoso pataleo, hablando de la abstención, de muchísimas cosas. Yo te voy a poner un ejemplo fácil, que tiene que ver con deporte, porque somos del deporte. Si tú entras a una serie final y el meeting tuyo ante tus jugadores es que no nos esforcemos mucho, que los umpires están en contra de nosotros. Está buena esa. Tú perdiste la Buen serie. paralelismo. Yo le dije a Alberto No quiere ni competir, no jugador. Yo le dije a Alberto Caminero en el Canal 5 que una vez, haciendo esa función que tú estás haciendo ahora, de reportero, en la serie final 99-2000, en San Pedro de Macorís, una serie final de película, Tony Peña y Griffin dirigiendo Estrella y Águila, una locura de público y de asistencia. Tete Antún me dijo que él entendía que la Estrella iban a perder porque los árbitros estaban en contra. Y yo le dije, si yo pongo eso en la televisión, tú perdiste la final. ¿Por qué? Porque los jugadores se van a desmotivar. Y eso fue lo que hizo la oposición. Ellos se pusieron adelante porque ellos sabían. El muestreo, las encuestas, daba el 70-30. Ay, Dios mío, se acabó el programa, señor. Que por cierto, quiero invitar a Marco a que se una al Movimiento Nacional Deportivo y Carlito de vez en cuando que vaya también, porque más que política, es deporte. Estamos en deporte motivando a la política. Porque yo estoy en la política porque el deporte me apasiona. Sí. Por ejemplo, yo entré a la televisión y a la radio, no porque me gustaba la farándula ni nada de eso. El deporte. Es por el deporte. Es así. Señores, hemos cumplido con Alberto esta conversación interesante. Ustedes, mucho aprecio y mucho cariño. La bajó a 95 finalizando. A 95. La bajó. La bajó el tipo. Juego. Buenas noches, bendiciones.